El sol se desvanecía lentamente tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja feroz, como si el mismo sol estuviera muriendo en las alturas. Los últimos rayos de luz se estiraban sobre el horizonte, bañando las laderas en una tonalidad cálida que, en su serenidad, ocultaba una calma inquietante. Yo estaba en casa, cómodamente instalado en mi escritorio, con una taza de café frío a un lado y mi portátil frente a mí. La tranquilidad del atardecer me envolvía, un contraste absoluto con la tormenta digital que se desataría dentro de unas horas. Mi vida había cambiado mucho desde que dejé el mundo del espionaje digital. Ya no era el agente que operaba bajo el radar, desbaratando amenazas cibernéticas con un solo clic, sino que ahora pasaba mis días consultando para pequeñas empresas, ayudándolas a protegerse de ataques menores. Era un mundo más predecible, mucho más seguro, pero no menos peligroso. La verdadera amenaza nunca se fue. Solo se había retirado como un tigre esperando en las sombras. Ese atardecer comenzó como cualquier otro. La luz del sol filtrándose a través de la ventana, el sonido distante de las aves y el murmullo constante de la vida fuera de mi casa. Pero entonces, la quietud se rompió. Un parpadeo en la pantalla de mi computadora, un destello fugaz y luego una alerta. Posible infección de malware detectada. No era un mensaje común, no era algo que pudiera ignorar. Miré el informe. Los detalles me hicieron fruncir el ceño. No era un malware trivial, no algo con lo que se pudiera tratar con una simple actualización del sistema o una limpieza rápida. Este código era sofisticado, extremadamente bien diseñado, capaz de eludir los firewalls más avanzados, los antivirus más poderosos. A medida que recorría las líneas de código, un nudo se fue formando en mi estómago. Este no era un ataque dirigido a una sola víctima. Era un virus con un propósito mucho más grande, algo orquestado para dañar sistemas a una escala masiva. Esto es serio, murmuré para mí mismo, mis dedos ya moviéndose rápidamente sobre el teclado. Mientras desentrañaba el código, una preocupación creciente comenzaba a asfixiarme. Cada línea de comandos, cada fragmento de datos, parecía diseñado para causar el mayor daño posible. Era un virus capaz de tomar el control de infraestructuras críticas. Y lo peor de todo, estaba siendo distribuido en silencio, como un veneno invisible que se deslizaba por las entrañas del sistema. Unos segundos después, mi pantalla parpadeó de nuevo. Esta vez no era una alerta. Era un informe de una fuente externa que mostraba algo aún más perturbador. El malware no solo estaba actuando en las redes comerciales, sino que parecía estar dirigido a sistemas gubernamentales y corporativos de gran escala. No era un ataque aleatorio, tenía un propósito, y estaba a punto de descubrir cuál era. Intenté mantener la calma. Mis años de experiencia me decían que debía pensar con claridad. Respira, Jack. Esto es lo que sabes hacer. Me sumergí aún más en la investigación, buscando patrones, analizando las rutas de los paquetes de datos, rastreando el tráfico. Fue entonces cuando noté algo extraño. El tráfico no terminaba en cualquier servidor común. Number apuntaba a un sitio oculto en la Deep Web, un sitio que no muchos conocían y que aún menos sabían cómo acceder. La arena de los ecos, leí en una línea de código. El nombre me golpeó como un martillo, un lugar del que solo se hablaba en susurros, reservado para las mentes más oscuras y peligrosas de la red. Si el tráfico de datos de este malware llevaba allí, entonces estábamos hablando de algo mucho más grave de lo que imaginaba. Este sitio no era solo un mercado clandestino o un foro de hacking común. Era un centro de operaciones, un nido de criminales cibernéticos, el corazón palpitante de un ataque de proporciones apocalípticas. Sabía lo que debía hacer, no podía ignorarlo. El sitio era un laberinto, un conjunto de capas que solo los más experimentados podían atravesar. Pero no era la primera vez que caminaba por las sombras del ciberespacio. Saqué mis herramientas de anonimato, activando una serie de capas de seguridad para mantener mi presencia oculta. Si algo había aprendido en mis años como agente, es que la visibilidad en este mundo es fatal. La primera capa fue fácil de penetrar. Un par de clics y estaba dentro. Pero conforme me adentraba en la arena de los ecos, me di cuenta de la magnitud de lo que estaba enfrentando.
Los foros eran un nido de intrincados hilos de conversaciones, con información de alto nivel sobre hacking, creación de malware e incluso métodos para infiltrar sistemas gubernamentales. No era un grupo de aficionados, era una organización bien estructurada, con recursos y contactos en todos los niveles del ciberespacio. Pasé horas investigando, recopilando fragmentos de información, y pronto, la verdad comenzó a despejarse ante mí como una tormenta. Este no era un ataque aislado. Odín estaba detrás de todo. Odín. El nombre me heló la sangre. Recordaba bien a Odín, mi viejo rival. Un genio del hacking, pero un genio de la oscuridad. Durante años había sido una sombra en mi vida, siempre un paso adelante, siempre elusivo. Su habilidad para burlar cualquier sistema de seguridad era legendaria. Si él estaba involucrado, significaba que la amenaza era mucho mayor de lo que había imaginado. A medida que los minutos se convertían en horas, una sensación de urgencia crecía dentro de mí. Tenía que actuar rápido. Sabía que si Odín estaba reconstruyendo su red, las consecuencias serían catastróficas. Y peor aún, había un patrón en sus movimientos. Algo que sugería que estaba buscando algo más que el simple caos. ¿Estaba planeando algo aún mayor? ¿Un control total sobre los sistemas de poder, los gobiernos, las corporaciones? Los detalles eran oscuros, pero la magnitud de sus planes era aterradora. Mientras navegaba en las profundidades de la arena de los secos, algo en el aire se volvió denso. Sabía que no podía quedarme ahí demasiado tiempo. La verdad era clara. El ciberespacio se había convertido en un campo de batalla, y esta vez no sería fácil salir ileso. Cuando recibí la invitación para el chat encriptado, el aire en la habitación se volvió pesado. Mi mente ya había recorrido 1000 escenarios, imaginando cómo Odín podría estar observándome en ese preciso momento, esperando que cometiera un error. Era un maestro de las sombras, y entrar en su juego era como caminar sobre un campo de minas. La invitación apareció como un mensaje encriptado en una ventana emergente. «Bienvenido», decía con una frialdad que hacía eco en mi mente. «¿Interesado en nuestros servicios? ¿Qué es lo que buscas?». Era un mensaje directo, casi demasiado sencillo para un hombre como Odín, pero detrás de esa simplicidad había un laberinto que podía consumir a cualquiera que no tuviera cuidado. Me tomé un momento para respirar hondo. Tenía que mantenerme en control, pensar con claridad. No podía darles la impresión de que era un infiltrado. Tenía que ser convincente, pero sobre todo, calmado. Después de todo, si Odín me detectaba como un enemigo, no habría vuelta atrás. «Estoy interesado en entender la magnitud de lo que están haciendo», respondí finalmente. No era una respuesta particularmente astuta, pero era honesta. Mi objetivo era obtener información, y para eso necesitaba ganar su confianza. El avatar de Odín tardó un momento en responder. Un largo silencio que dejó en el aire una sensación de expectación, como si él estuviera evaluando cada palabra que escribía, desmenuzándola en busca de cualquier indicio de que no era quien decía ser. Cuando finalmente llegó la respuesta, fue tan cortante como el filo de un cuchillo. «No todos los días recibimos ofertas de alguien con tu historial. Me intriga tu interés. Veremos si eres lo que dices ser». A partir de ahí, el chat se transformó en una especie de prueba. No una prueba formal, sino una serie de intercambios diseñados para medir mi conocimiento y mi capacidad para manejarme en este mundo sombrío. Odín no era tonto. Sabía que si alguien se acercaba a él con intenciones ocultas, lo sabría antes de que siquiera tuviera la oportunidad de enviar un mensaje. Las preguntas no fueron sencillas. ¿Cuál es tu opinión sobre los métodos de evasión de seguridad? Zrenia, ¿qué opinas de los ataques de denegación de servicio distribuido? ¿Cómo combatirías un malware que cambia su comportamiento en función de las defensas detectadas? Cada pregunta era como una prueba de fuego, una que pondría a prueba hasta el último rincón de mi conocimiento. Afortunadamente, mis años de experiencia me dieron las respuestas adecuadas y conseguí superar cada desafío sin fallar. Finalmente, tras un intercambio de palabras tenso pero cortante, Odín parecía estar satisfecho. Sus respuestas fueron menos desconfiadas, más abiertas, como si hubiera decidido que era momento de mostrarme lo que realmente estaba haciendo.
y lo que vi me heló la sangre. No solo estaba orquestando un ataque global a las infraestructuras críticas, no, estaba buscando algo más, algo que ni siquiera podía haber anticipado. En la pantalla se desplegaron fragmentos de planes detallados, rutas de acceso a sistemas de defensa nacionales, corporaciones gigantescas bajo su control, y lo más perturbador, un protocolo para hacerse con información clasificada de gobiernos enteros. El objetivo era claro: la extorsión a gran escala, la manipulación de gobiernos y la subyugación de la economía mundial. En ese instante, una sensación de desesperación se apoderó de mí. La magnitud del plan de Odín era tan vasto, tan detallado, que ni siquiera los mejores sistemas de defensa cibernética podrían detenerlo si él conseguía lo que quería. Sabía que este no era un simple ataque. Era un intento de tomar el control total del ciberespacio. No podía permitir que eso sucediera. La necesidad de detenerlo me impulsó a tomar una decisión: contactar a mis antiguos colegas de la Agencia de Seguridad Cibernética. Había estado fuera del juego durante años, pero mi experiencia seguía siendo un activo valioso. Sabía que, aunque su ayuda significaría exponerme de nuevo al peligro, no había otra opción. Si Odín tenía lo que necesitaba para derribar el mundo digital, necesitaríamos una operación más grande, un equipo preparado para lo impensable. Contacté a uno de los agentes de confianza con los que había trabajado en el pasado. Su respuesta fue casi inmediata. Aunque las primeras palabras fueron recelosas: ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿No deberías estar fuera de este campo? Sabía que mi información era suficiente para que tomaran en serio la amenaza. Después de todo, lo que había encontrado en la arena de los secos no podía ser ignorado. No podía, y no iba a quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, la operación fue puesta en marcha. El equipo estaba compuesto por lo mejor de lo mejor: expertos en ciberseguridad, agentes encubiertos y hasta algunos de mis viejos compañeros de espionaje digital. Sabíamos que enfrentarnos a Odín y su red sería como pelear contra una sombra. Los servidores de la arena estaban encriptados, las conexiones blindadas, pero no era la primera vez que nos enfrentábamos a algo así. El tiempo era nuestro enemigo. Cada minuto que pasaba, la red de Odín se expandía. Cada segundo que desperdiciábamos significaba un paso más cerca de que el mundo fuera arrasado por el caos. Mi tarea era guiarlos a través del laberinto de información que había reunido, rastrear la red de servidores que Odín había establecido y encontrar un punto vulnerable, algo que pudiera desactivar su sistema sin causar un daño irreparable. Mientras navegábamos por las capas de protección de Odín, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Cada decisión que tomábamos podía ser la última. Cualquier error, por pequeño que fuera, podría alertar a Odín y hacer que todo nuestro esfuerzo fuera en vano. Recibí varias alertas de intrusión, pero las contrarrestamos rápidamente. Sin embargo, sabíamos que él también estaba observando. Finalmente, después de horas de trabajo intensivo, encontramos un punto de acceso. No era fácil, no era perfecto, pero era suficiente. Había un servidor clave, una máquina que estaba controlando todo el tráfico de datos. Sabíamos que si desactivábamos ese servidor, destruiríamos el núcleo de la operación de Odín. Con un solo clic, la operación comenzó. Los servidores de Odín comenzaron a caer uno tras otro. Sus comunicaciones se interrumpieron. Su red se desmantelaba a medida que rastreábamos cada una de sus capas de protección. El malware que había sembrado por el mundo digital fue neutralizado y su red desapareció. Habíamos ganado una batalla, pero no la guerra. Sabía que Odín podría haber estado observando cada movimiento, esperando el momento adecuado para regresar. Y lo peor de todo, las técnicas que había dejado atrás eran peligrosas, sofisticadas y seguían siendo una amenaza. Mientras la operación se cerraba, el equipo celebró en silencio. Habíamos detenido algo monstruoso, pero para mí, la sensación era diferente. Era un alivio momentáneo, pero la sombra de Odín seguía acechando. En el mundo del espionaje digital, las victorias nunca son definitivas. Con una última mirada a las pantallas, me despedí de la ciberseguridad una vez más, al menos por ahora. Sabía que el ciberespacio nunca dormiría.
Y como siempre, yo tampoco. Nunca olvidaré esa noche. Ni yo, ni mis amigos. Nos conocíamos de toda la vida, pero esa noche algo cambió. Mi nombre es Jack y soy parte de un grupo bastante unido de amigos. Alex, el líder de nuestras aventuras, Sam, el más escéptico, Clara, la valiente, y Luis, el bromista. Juntos compartimos nuestra pasión por los videojuegos, siempre buscando algo nuevo y desafiante. Pero lo que nos esperaba esa noche no solo era un nuevo juego. Era un portal a algo mucho más oscuro de lo que cualquiera de nosotros pudo haber imaginado. La idea surgió como una broma, como muchas otras. Una noche tranquila de viernes, estábamos en casa de Alex, rodeados de pizza y refrescos, mientras navegábamos en línea en busca de algo que nos mantuviera entretenidos. Fue entonces cuando Alex, con una sonrisa traviesa, nos mostró un enlace en su laptop. Miren esto, chicos, un sitio en la Deep Web, el juego del silencio. Promete ser un desafío para los más valientes, dijo mientras pasaba el enlace en la pantalla de su computadora. Todos miramos el enlace, curiosos pero cautelosos. Nadie en el grupo había visitado la Deep Web antes. Sin embargo, la idea de encontrar algo prohibido, algo que otros no se atrevían a buscar, nos atraía. No éramos ingenuos, sabíamos de los peligros que acechaban en esa parte de la red, pero nuestra confianza en los antivirus y los sistemas de seguridad de nuestros dispositivos nos hizo pensar que sería solo una pequeña aventura digital. El sitio prometía un juego aterrador e interactivo, algo que nos haría sentir que realmente estábamos dentro de una película de terror. El aviso en la página de inicio decía, el juego del silencio, para jugadores valientes. Advertencia, este juego no es para los débiles de corazón. Sabíamos que probablemente era un truco para asustarnos, pero no nos detuvimos. Nos sentimos invencibles, listos para enfrentarlo todo. Vamos chicos, no podemos dejar pasar esto. Va a ser épico, dijo Alex con su energía siempre inquebrantable. ¿Seguro que es seguro?, preguntó Sam, el más cauteloso del grupo, siempre el primero en señalar un posible peligro. Claro, nada de qué preocuparse, solo un juego. Vamos a divertirnos un rato, respondió Clara con una sonrisa confiada. Después de revisar rápidamente las configuraciones de seguridad de nuestros dispositivos, y con un poco de duda en el aire, decidimos adentrarnos. Cada uno de nosotros cogió su teléfono o computadora portátil y comenzamos la aventura, aunque en el fondo algo no terminaba de encajar. Al hacer clic en el enlace, la pantalla se oscureció en un instante. Un mensaje apareció, escrito en rojo brillante. Bienvenidos al juego del silencio. Para avanzar deberán enfrentar sus peores miedos. ¿Están listos? La sensación en el aire cambió. Nadie dijo nada, pero en ese momento, un silencio incómodo invadió la habitación. Un silencio que no se sentía como el que conocemos. Era pesado. Nos encontramos en un lugar extraño, un ambiente sombrío y polvoriento, con una atmósfera tan densa que casi se podía palpar. Estábamos dentro de una casa antigua, una mansión desmoronada que crujía con cada paso que dábamos. Las paredes estaban cubiertas por telarañas y moho, los muebles viejos y cubiertos con sábanas blancas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En las esquinas de la habitación, las sombras parecían moverse, pero no podíamos ver con claridad. Un viento helado recorría los pasillos y la sensación de estar observados nos envolvía. Al principio, intentamos ignorar la creciente incomodidad. Era solo un juego, ¿verdad? Solo teníamos que encontrar algunos objetos escondidos, resolver acertijos y desbloquear la salida. Eso pensábamos, al menos. Esto está genial, ¿verdad?, dijo Luis, haciendo un intento por aligerar el ambiente con su risa nerviosa. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. En el primer cuarto, cuando encontramos una mesa vieja, algo extraño sucedió. Las sillas se movieron solas. Todos nos miramos, algo confundidos, pero lo atribuimos a un simple error del juego. Es solo un bug, dijo Alex intentando restar la importancia. Pero pronto, la atmósfera se hizo más opresiva. Las luces parpadearon,
y cada vez que pasábamos cerca de una puerta, ésta se cerraba sola, con un estruendo que resonaba en todo el lugar. Las paredes parecían acercarse, como si la casa fuera un ser vivo que nos estuviera devorando. Intentamos bromear, pero la tensión era palpable. Ya no estábamos disfrutando como al principio. Este juego había dejado de ser solo un pasatiempo. Encontramos una segunda nota, esta más inquietante que la anterior. Estaba sobre una mesa de madera, con las letras temblorosas escritas a mano. Para avanzar al siguiente nivel, deben superar el desafío final. Aquellos que fallen en completar el reto enfrentarán consecuencias. Sam, mirando la nota, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué diablos significa eso?, preguntó, su voz temblando. Clara intentó tranquilizarnos. Vamos a seguir adelante. Esto no es nada. Puede ser parte del juego. Vamos, solo sigamos y terminemos esto rápido. Pero cuando ella lo dijo, la casa se oscureció por completo. Las luces se apagaron y nos quedamos en completa oscuridad. El sonido de la computadora de Alex comenzó a distorsionarse y una risa escalofriante surgió de los altavoces. Un grito penetrante atravesó la oscuridad, tan real que nos hizo saltar del susto. Y entonces, en la pantalla apareció lo siguiente. Tienen 30 minutos para completar el desafío. Si no lo hacen, enfrentarán el fin del juego. 30 minutos. La cuenta regresiva comenzó a descender, y con ella, la atmósfera se volvió aún más densa. Sentíamos que el aire se volvía más espeso, como si nos estuviera apretando. Cada paso dentro de esa casa parecía acercarnos más a un abismo del cual no sabíamos si podríamos salir. Y lo peor de todo, ya no estábamos seguros de si lo que vivíamos era un simple juego. Los minutos comenzaron a escurrirse con una rapidez que no entendíamos. La cuenta regresiva, que hasta ese momento nos parecía solo un detalle, ahora se convirtió en una amenaza palpable. 30 minutos. El tiempo nos acechaba, pero el miedo lo hacía aún más. La oscuridad que nos rodeaba era tan densa que casi podía sentirse. Un peso constante sobre nuestros hombros. Nos miramos entre nosotros, nuestros rostros pálidos reflejados en la luz parpadeante de la pantalla. El sonido de nuestras respiraciones entrecortadas era lo único que rompía el silencio sepulcral de la casa. No sabíamos qué hacer, pero sabíamos que no podíamos quedarnos quietos. El juego había dejado de ser solo una pantalla, solo una serie de acertijos. Ahora estábamos dentro de él. Cada uno de nosotros lo sentía. Algo estaba mal, y no solo con el juego. Algo en nuestra percepción del mundo estaba distorsionándose. Nos estábamos hundiendo en un abismo del que no sabíamos cómo salir. Alex fue el primero en moverse. Venga, sigamos buscando los objetos. Solo tenemos que cumplir con las reglas. Su voz sonaba más fuerte de lo que realmente se sentía, pero trataba de mantener la calma. Siempre había sido el líder, el que nos guiaba con su entusiasmo. Pero ahora estaba claro que ni él sabía qué hacer. Comenzamos a movernos por los pasillos oscuros, pero la sensación de estar observados se intensificaba con cada paso. Los muebles cubiertos con sábanas parecían cobrar vida propia. A veces, en el rabillo del ojo, podíamos ver figuras extrañas moviéndose, pero cuando mirábamos directamente no había nada. Lo peor de todo fue que cada vez que intentábamos avanzar, algo bloqueaba nuestro camino. Una puerta que se cerraba justo cuando pensábamos que podíamos entrar. Una sombra que se deslizaba por la pared, susurrando palabras incomprensibles. De repente, una figura apareció ante nosotros. No era una figura física, no del todo. Era como una sombra distorsionada que emergió de una de las paredes de la casa. Era una figura humana, pero deformada. Tenía una cara, o lo que parecía ser una cara, aunque distorsionada como si estuviera hecha de sombras y carne quemada. Su mirada era vacía, como si nos observase con una indiferencia mortal. Todos nos detuvimos en seco. ¿Qué diablos es eso?, gritó Luis, retrocediendo. Pero la figura solo nos miró, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Después de unos segundos que se sintieron como horas, desapareció en un parpadeo. Pero su presencia nos dejó paralizados. Nadie dijo nada, solo nos miramos, intentando procesar lo que acabábamos de ver. ¿Era parte del juego? ¿O algo más? Antes de que pudiéramos discutirlo,
La pantalla de la computadora de Alex brilló con un mensaje que apareció de la nada. Felicidades, han llegado al siguiente nivel. El verdadero juego comienza ahora. Mis entrañas se retorcieron. El verdadero juego, esas palabras, escritas en letras rojas brillantes, sonaron como una sentencia. El aire se volvió más denso y el miedo se instaló definitivamente en nuestros corazones. Algo en nuestro interior nos decía que ya no había vuelta atrás. La pantalla cambió y lo que vimos a continuación nos heló la sangre. La imagen en la pantalla dejó de mostrar la casa abandonada. En su lugar, apareció una transmisión en vivo de una habitación en penumbra. En el centro había una figura encapuchada. No podíamos ver su rostro, pero sus ojos, esos ojos eran como abismos que nos devoraban. La figura, como si nos hubiera estado esperando, levantó la mirada hacia la cámara. El aire se cortó de golpe. «Bienvenidos al verdadero desafío», dijo con una voz rasposa que resonó en nuestros oídos como si viniera de lo más profundo de la oscuridad. «Si desean salir con vida, deberán superar pruebas diseñadas para enfrentar sus peores miedos. La cuenta regresiva ha comenzado». El terror se apoderó de nosotros. Intentamos desconectar los dispositivos, pero lo que sucedió a continuación nos dejó sin palabras. Los teclados dejaron de responder. Las pantallas se bloquearon con un mensaje de advertencia. No pueden escapar. El juego ha comenzado. Estamos atrapados. Esa fue la única verdad que nos quedó clara. Nos miramos, pero ninguno de nosotros tenía palabras. Solo sabíamos que si no seguíamos adelante, nunca podríamos salir de allí. La habitación se volvió aún más oscura y las sombras parecían crecer y tomar forma, moviéndose hacia nosotros, rodeándonos. El juego nos estaba despojando de nuestra humanidad, forzándonos a enfrentarnos a lo que más temíamos. El primer desafío llegó rápidamente. La pantalla mostró un nuevo mensaje. Desafío 1. El laberinto de la mente. Alex fue el primero en adentrarse. Cuando lo hizo, la puerta se cerró violentamente tras él, dejándonos a los demás atrapados fuera. «¡Alex!», gritamos, pero su voz apenas llegó a nuestros oídos, como si fuera absorbida por la oscuridad. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, no estábamos seguros. Finalmente, Alex apareció de nuevo, pálido, sudoroso, con la respiración entrecortada. Sus ojos estaban desorbitados. No puedo salir de allí. Hay algo detrás de mí, algo que me sigue». La desesperación en su voz nos dejó helados. Clara, decidida a no dejarlo atrás, intentó entrar al laberinto, pero justo antes de que lo hiciera, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. La casa, la pantalla, todo. Parecía cobrar vida propia. Las puertas se abrieron solas y el tiempo se aceleró. La cuenta regresiva en la pantalla de la computadora de Alex seguía avanzando, más rápido que antes, como si alguien o algo estuviera jugando con nosotros. En el segundo desafío, Clara se encontró en total oscuridad, atrapada en un cuarto sin ventanas, sin puertas, sin escape. La oscuridad parecía comerla viva. Sam, al intentar alcanzarla, cayó en una trampa. Su grito resonó en toda la habitación antes de que el sonido de sus pasos desapareciera por completo. ¿Estaba sucediendo de verdad? ¿O todo era una ilusión del juego? Luis, que hasta entonces había mantenido la calma, comenzó a ver figuras que se deslizaban por las paredes, criaturas que salían de las sombras, con rostros distorsionados y cuerpos que se retorcían. Cada vez que intentaba enfrentarlas, desaparecían en un parpadeo, pero su miedo no desaparecía. Cada nivel, cada desafío nos enfrentaba a nuestros peores temores. La pantalla cambió de nuevo. El reloj de la cuenta regresiva marcaba los últimos minutos, y cuando parecía que el tiempo se agotaba, la última prueba apareció. Desafío final, el último miedo. Nos enfrentábamos a la peor de todas las pruebas, enfrentarnos a lo más oscuro y aterrador de nuestra mente, en un último intento por escapar. La tensión era insoportable, pero sabíamos que solo si completábamos este último desafío, podríamos salir con vida. Si fallábamos, todo acabaría allí, pero no sabíamos si llegaríamos a tiempo, y si lo hacíamos, qué consecuencias nos esperaban.
Tenía 11 años cuando mi mundo comenzó a desmoronarse. La muerte de un ser querido, inesperada y brutal, había roto algo dentro de mí y de mi familia. Nos movíamos como sombras en la casa, apenas hablando, cada uno tragando su dolor como podía. En esos días todo me parecía pesado, como si estuviera atrapado bajo una nube que nunca se iría. Mi mejor amiga, la única persona que siempre sabía cómo hacerme sonreír, también había desaparecido, aunque por una razón muy distinta. Su familia se había mudado al extranjero justo al inicio del verano. Me sentía solo de una manera que era difícil de explicar. Mis padres, preocupados pero incapaces de enfrentarse a sus propios problemas y los míos, me dejaban vagar por la casa sin rumbo. Fue entonces cuando descubrí la computadora. Era vieja y ruidosa, pero en mi mente de 11 años era una puerta mágica que me conectaba con un mundo más allá de mi tristeza. Primero probé con videojuegos en línea, pero pronto me aburrí. No era lo mismo que tener a alguien con quien hablar. Recordé algo que había mencionado un compañero de clase. Tenía un amigo por correspondencia en otro país. Me gustó la idea, así que comencé a buscar. No quería esperar semanas por cartas, así que busqué algo más rápido. Encontré una sala de chat. La descripción decía que era para mayores de 13 años, pero eso no me detuvo. Me inscribí mintiendo sobre mi edad y comencé a explorar. La primera vez que entré, me sentí nervioso, como si estuviera haciendo algo prohibido. Pero pronto descubrí que era emocionante. Hablé con personas de todo el mundo. Un chico en Canadá que adoraba el hockey, una chica alemana que estaba aprendiendo inglés, e incluso alguien de Australia que me describió cómo eran los canguros en persona. Por un tiempo fue divertido y casi mágico, pero los moderadores del chat, vigilantes de las reglas, pronto descubrieron que no tenía 13 años y me expulsaron. No me rendí. Me registré de nuevo, cambiando mi perfil para aparentar más edad. Fue entonces cuando lo conocí. James. No parecía diferente al principio. Solo un nombre más entre los muchos en la sala de chat. Dijo que tenía 26 años y que era de Irlanda. Su perfil era simple, sin mucho que destacar, pero fue amable conmigo desde el principio. Su forma de hablar me hizo sentir cómodo. Me preguntó sobre mi escuela, mis amigos y los videojuegos que me gustaban. Parecía realmente interesado en mí. Recuerdo haber dudado cuando me preguntó cuántos años tenía. «Solo tengo 11», le escribí finalmente. Una parte de mí temía que se molestara, o que simplemente dejara de hablarme, pero no lo hizo. «Vaya, a tu edad yo pasaba todo el día jugando videojuegos», dijo con una risa. No hubo juicio ni rechazo, lo cual me hizo confiar en él aún más. Al día siguiente, cuando volví a entrar al chat, ahí estaba él, esperándome. Me saludó como si fuéramos viejos amigos. Eso era raro, porque normalmente la gente no volvía a hablar contigo 2 veces, a menos que lo hubieras planeado. Pero con James era diferente. Dijo que había disfrutado nuestra charla y que quería seguir hablando. «Vivo en una cabaña en el campo», me contó una noche. «Tuve un accidente de moto cuando tenía 17 años y ahora estoy en silla de ruedas, pero no me detiene. He aprendido a vivir por mi cuenta». Su historia me conmovió. Pensé que debía ser valiente para enfrentarse a todo eso, y eso me hizo admirarlo. Confié en él más de lo que confiaba en muchas personas a mi alrededor. Nuestras charlas se volvieron regulares. A veces hablábamos de cosas simples, como música o películas. Otras veces me hacía preguntas más personales. «¿Qué haces cuando no estás en la computadora? ¿Cómo es tu escuela? ¿Te gusta el uniforme?». No lo veía como algo extraño. Después de todo, yo también le hacía preguntas sobre su vida en Irlanda, aunque muchas de sus respuestas eran vagas. A medida que pasaron los días, James se convirtió en una presencia constante. Me esperaba todas las noches en el chat, y si no llegaba a tiempo, me enviaba mensajes privados preguntándome dónde estaba. Si estaba teniendo un mal día, él lo sabía. Me consolaba, diciendo que todo mejoraría, que siempre podía hablar con él. Pero entonces, algo cambió. Las preguntas, al principio tan inocentes, comenzaron a ser diferentes, más específicas. «¿Estás usando tu uniforme ahora?», me preguntó un día. Me reí pensando que era una broma. Pero cuando me pidió que describiera cómo se veía, sentí algo extraño. «Es solo curiosidad»,
dijo rápidamente cuando me mostré incómodo. Decidí ignorarlo y cambiar el tema. Pero esa noche, antes de cerrar sesión, dejó un mensaje que me inquietó. Dime algo. ¿De qué color son tus bragas? El miedo me recorrió como un relámpago. Me sentí pequeño, como si alguien hubiera abierto la puerta de mi habitación sin permiso. Cerré la computadora rápidamente, como si eso pudiera borrar lo que acababa de leer. Pero no me atreví a decirle a nadie. Pensé que tal vez había malinterpretado, que él no quiso decir algo malo. La noche siguiente volví al chat. James me saludó como si nada hubiera pasado. Yo quería olvidarlo, pero dentro de mí algo había cambiado. Después de esa noche en la que James dejó aquel mensaje extraño, algo cambió. Aunque intenté convencerme de que quizás había sido una broma malinterpretada, una sensación incómoda empezó a sentarse en mi interior. A pesar de eso, seguí hablando con él. Me decía que era mi amigo, que le gustaba hablar conmigo porque yo era especial, y en mi soledad quería creerle. Las conversaciones volvieron a ser aparentemente normales, aunque de vez en cuando hacía preguntas que me ponían nervioso. ¿Cómo te sientes cuando te ponen un uniforme nuevo? ¿O te dejan salir sola de casa? Yo trataba de evadirlas con respuestas cortas, pero su insistencia empezaba a ser agotadora. Un día, mientras charlábamos, James me pidió algo nuevo. Mi número de teléfono. Dijo que los mensajes en el chat eran demasiado impersonales, que sería mejor si pudiéramos enviar mensajes de texto. En un acto de ingenuidad mezclado con algo de presión, se lo di. Poco después, comenzaron los mensajes. Al principio eran similares a nuestras charlas en línea. Preguntas sobre mi día, mis juegos favoritos o mi familia. Pero luego empezaron a ser más personales. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás sola en casa? ¿Qué te pusiste para dormir anoche? Seguro te veías adorable. La incomodidad se transformó en miedo. Cuando intenté confrontarlo, me respondía con una mezcla de arrepentimiento y manipulación. Perdón si te incomodé. Solo quería saber más de ti porque me importas. Pero en otras ocasiones, cambiaba de tono. ¿Por qué te molestas tanto? Solo intento ser tu amigo. No te preocupes tanto por tonterías. La primera vez que hablamos por teléfono, mi corazón latía con fuerza. Su voz sonaba extrañamente calmada, joven incluso, pero el contenido de sus palabras rápidamente encendió mis alarmas. «Tienes una voz muy dulce», dijo, seguido de una risa suave que me hizo estremecer. Me preguntó cosas sobre mi vida, pero luego, de forma casual, preguntó, «¿Qué llevas puesto ahora?» Colgué. Me sentí avergonzado, como si hubiera hecho algo malo al permitirle entrar tanto en mi vida. Pero James no se detuvo. En lugar de enojarse, me envió un mensaje disculpándose. «Lo siento, no quise incomodarte. Es solo que me preocupo mucho por ti». Yo, confundido y vulnerable, acepté sus disculpas. En las semanas siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Un día me pidió que nos viéramos en persona. Dijo que viajaría a mi ciudad, que podríamos pasar un día juntos. «Podemos ir a un parque o a donde tú quieras», insistió. Cuando intenté rechazarlo, se enojó. «¿De qué sirve que seamos amigos si nunca podemos vernos? No sabía que te importaba tampoco», me dijo, con un tono que oscilaba entre la rabia y la tristeza. La idea de verlo me aterraba, pero no sabía cómo manejar su enojo. Le dije que simplemente no podía, que mis padres nunca lo permitirían. Su respuesta me dejó helado. «Podríamos casarnos cuando cumplas 16. Así nadie podrá decirnos qué hacer». Ese comentario fue como una bofetada. No solo porque era absurdo, sino porque, por primera vez, vi con claridad que James no era quien decía ser. Sentí pánico. Me desconecté de la computadora, apagué el teléfono y traté de alejarme de todo. Pero no duró mucho. Al día siguiente, James comenzó a bombardearme con mensajes. Decía que no podía dejar de pensar en mí, que estaba comprando boletos para venir a visitarme. Sus palabras, que antes sonaban cálidas, ahora me parecían amenazas veladas. Sin saber qué más hacer, finalmente le conté a mi hermano mayor. No le di todos los detalles. Estaba demasiado avergonzado. Solo le dije que había alguien en internet que me estaba molestando, que no sabía cómo hacerlo parar. Al principio, pensó que exageraba, pero cuando le mostré los mensajes, su rostro cambió.
No vuelvas a hablar con él, me dijo. Tomó mi computadora y escribió un correo desde mi cuenta. Fue directo y contundente. Déjala en paz. Si intentas contactarla otra vez, hablaré con su padre y con las autoridades. Después de enviar el mensaje, mi hermano me hizo prometer que no volvería a entrar en la sala de chat, que bloquearía a James en todas partes. Aunque quería creer que todo había terminado, una parte de mí seguía sintiéndose atrapada. Los días siguientes fueron extraños. Revisaba mi correo y mi teléfono con miedo, esperando el próximo mensaje. Pero nunca llegó. James desapareció tan rápido como había aparecido. Aunque ya no estaba, su sombra seguía persiguiéndome. Por las noches, me preguntaba qué habría pasado si hubiera accedido a verlo. ¿Me habría hecho daño? ¿Habría logrado convencerme de seguir en contacto? Las preguntas eran interminables y las respuestas aterradoras. Aprendí algo importante de esa experiencia. Los monstruos no siempre tienen colmillos o se esconden bajo la cama. Algunos usan palabras suaves y halagos para construir una prisión invisible. Años después, todavía pienso en James. Me pregunto quién era realmente. ¿Cuántas mentiras me contó y si alguna vez encontró a otra víctima más fácil de atrapar? Pero lo que más me aterra es que nunca sabré cuán cerca estuve de un peligro real. La oficina estaba tranquila esa tarde. El sonido monótono de la impresora, el murmullo lejano de las conversaciones y las sombras alargadas que se proyectaban por las ventanas me dieron una falsa sensación de calma. Había completado mis tareas rutinarias de la pasantía, archivando algunos documentos y revisando otros casos. Pero, a medida que avanzaba en mi trabajo, algo me hizo detenerme. Mientras organizaba archivos en la red interna de la firma, un nombre llamó mi atención. No era un archivo común, de esos que uno espera encontrar en una firma legal. Era una carpeta sin etiquetas claras, ni referencias en la base de datos, y estaba ubicada en un lugar al que no debería haber tenido acceso. No entendía por qué estaba allí, pero por alguna razón inexplicable, decidí abrirla. A medida que el cursor pasaba sobre el icono de la carpeta, una ligera sensación de incomodidad me recorrió la espalda. Pero la curiosidad, esa necesidad inherente que tenía como estudiante de Derecho de desentrañar lo desconocido, pudo más. Con un clic, el archivo se desplegó ante mí. Lo que encontré no era simplemente información errónea, almacenada por error o algún desliz burocrático. Eran documentos sensibles, pero no de aquellos que uno esperaría ver en una firma de abogados. Dentro de esa carpeta había archivos con datos de clientes, números de tarjetas de crédito, direcciones de contacto y, sorprendentemente, secretos comerciales. La información no solo era personal, sino que también contenía detalles de contratos privados, acuerdos confidenciales de empresas que ni siquiera sabíamos que estaban asociadas con nosotros. Fue entonces cuando el miedo comenzó a infiltrarse en mi mente. Revisé más a fondo los archivos, tratando de entender cómo algo tan extraño había llegado hasta allí. Los documentos estaban detalladamente organizados, con nombres de empresas y personas, pero todo parecía estar cifrado, como si alguien hubiese intentado encubrir su origen. Mi corazón comenzó a latir más rápido al darme cuenta de lo que estaba viendo. Esto no solo era un error, estaba frente a algo mucho más oscuro. Un intercambio de datos ilícitos estaba sucediendo aquí, y nadie en la firma parecía estar al tanto de ello. Intenté buscar más pistas, abrir más archivos, pero un impulso de cautela me detuvo. ¿Qué hacía exactamente? ¿Cómo podría estar tan seguro de que esto no estaba relacionado con algún proyecto legal en curso? Pero la inquietud era palpable. Cada documento en la carpeta no pertenecía a ninguna de nuestras áreas de práctica. Mi mente estaba en un torbellino, una lucha interna entre la necesidad de hacer lo correcto y la oportunidad de descubrir algo que podría ser mucho más grande de lo que imaginaba. Mi instinto de abogado me decía que tenía que reportarlo, pero la curiosidad profesional era más fuerte. Quizás si lo investigaba más a fondo, podría entender cómo y por qué estos archivos estaban aquí. Así que decidí profundizar, navegar a través de las sombras digitales de la red interna. Cada paso que daba me acercaba más a lo que temía.
Una vasta red que operaba bajo las sombras de la Dark Web. Y lo peor de todo, nuestra firma estaba en el centro de todo. Descubrí rápidamente que esta red no era como cualquier operación ilegal común. Estaba organizada. Había intermediarios en diversas partes del mundo. Y lo que estaba ocurriendo no era un simple robo de información. Se trataba de un ecosistema sofisticado que operaba con criptomonedas, con sistemas de cifrado avanzados, donde los datos robados circulaban sin ningún rastro, como si nunca hubieran existido. El nivel de seguridad me impresionó. Esto no era un simple acto de piratería. Había infraestructura detrás, servidores encriptados y una cadena de intermediarios que facilitaban el intercambio de información robada. La red estaba perfectamente estructurada para que nadie pudiera rastrear las transacciones, las identidades o los datos. Cada paso que daba me sentía más atrapado, como si la red estuviera viva, observándome, esperando el momento justo para atraparme. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió rápidamente en una obsesión. Sentí que debía entender a fondo cómo funcionaba este sistema, no solo por el bien de mi curiosidad, sino porque estaba convencido de que mi firma estaba siendo utilizada de alguna manera en este entramado. Durante mi investigación, encontré algo que me heló la sangre. Uno de los nombres de nuestros clientes más importantes figuraba en la lista de víctimas de esta red. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo era posible que nuestra firma estuviera involucrada en algo tan oscuro? ¿Estábamos siendo manipulados sin saberlo? Mi mente se nubló por completo, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. La firma, que había representado siempre el orden y la justicia, podría estar siendo usada para algo completamente diferente. Estábamos protegiendo a un cliente, o sin saberlo, participando en una red criminal de extorsión. La paranoia me invadió. No sabía si la situación me superaba o si estaba siendo demasiado cauteloso. ¿Debía hablar con mi supervisor? ¿Debería alertar a las autoridades? Pero ¿cómo podía hacerlo sin poner en riesgo mi vida y, lo que es peor, mi carrera? ¿Quién creería que un estudiante de Derecho, en su último año, había encontrado una red criminal operando desde dentro de su propia firma? No había vuelta atrás. Algo tenía que hacer. No podía dejar que la firma, mi futuro y el futuro de tantas personas se desmoronara por la inacción. Así que tomé la decisión de seguir adelante. Necesitaba obtener pruebas suficientes antes de actuar, pero me di cuenta de que cada paso que daba me adentraba más en la red, en la oscuridad de lo prohibido. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado. Mi mente estaba llena de dudas, pero algo en mi interior me impulsaba a continuar. La responsabilidad me pesaba, pero ya no podía retroceder. Mi mente seguía dando vueltas mientras reflexionaba sobre la gravedad de lo que había encontrado. La red no era solo un conjunto de archivos oscuros en la red interna, sino algo mucho más grande, algo que amenazaba con devorar todo a su paso. El nombre de nuestro cliente más importante estaba en la lista de víctimas de extorsión, y nuestra firma estaba, sin saberlo, en el centro de todo esto. La paranoia y el miedo comenzaron a dominarme, pero una sensación más fuerte se impuso: la necesidad de hacer lo correcto. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, no solo por la ética, sino por la responsabilidad profesional que recaía sobre mí como futuro abogado. Era evidente que lo que estaba en juego era mucho más grande que mi futuro en la firma. Estaba en juego la integridad de nuestra organización y quizás hasta la seguridad de muchos. Si todo esto se destapaba, las consecuencias serían devastadoras, no solo legalmente, sino para las personas que confiaran en nuestra firma. La pregunta era: ¿cómo actuar sin ponerme en peligro? ¿Cómo salir de este lío sin perder todo lo que había construido hasta ahora? La respuesta fue clara. Debía obtener más información, más pruebas, pero no podía hacerlo de manera convencional. No podía ser un simple espectador. Para tener la certeza de lo que estaba pasando y cómo involucraba a nuestra firma, necesitaba infiltrarme de lleno en la red. Era un plan arriesgado. Estaba a punto de entrar en un territorio donde las reglas del juego no solo eran diferentes, sino inexistentes. Cualquier movimiento en falso podría ser fatal, tanto para mí como para mi carrera.
Sin embargo, mi curiosidad y el deseo de hacer justicia se impusieron. La posibilidad de que nuestra firma estuviera participando, aunque sin saberlo, en una red de extorsión digital era demasiado peligrosa para ignorarla. La infiltración no fue sencilla. Sabía que los actores detrás de la red de intermediarios tenían acceso a recursos impresionantes. Usaban sistemas de cifrado que solo las mentes más brillantes en informática podían comprender, y las transacciones eran realizadas mediante criptomonedas para asegurar el anonimato. No era un sistema improvisado, era una infraestructura global que operaba con la precisión de una maquinaria bien aceitada. Comencé a estudiar la estructura de la red, utilizando mis conocimientos de derecho y lo que había aprendido sobre tecnología durante mi pasantía. Empecé a descifrar las capas de seguridad que protegían el acceso a la dark web. Usé VPNs avanzadas, proxies y técnicas de anonimato para asegurarme de no dejar ningún rastro que pudiera delatarme. Cada línea de código, cada archivo encriptado era una pista, pero también era un riesgo. Una noche, después de semanas de investigación, logré acceder a una de las plataformas de intercambio de datos. Lo que encontré me dejó sin palabras. No solo vendían información robada, sino que también ofrecían servicios de extorsión a gran escala. Empresas enteras estaban siendo amenazadas con la revelación de sus secretos comerciales más oscuros. Y los clientes de esas empresas, nuestras empresas, estaban pagando sumas exorbitantes para evitar el desastre. Lo más inquietante de todo fue que, al escudriñar los detalles de las transacciones, descubrí que los actores clave de la red estaban trabajando en múltiples capas, lo que hacía casi imposible rastrear sus movimientos o identificar a los responsables. Cada vez que creía estar acercándome a una pista clave, algo cambiaba. La red se adaptaba a medida que me acercaba, como un animal que percibe el peligro. Pero no podía rendirme. Necesitaba más pruebas. Durante semanas seguí recolectando evidencia. Mientras tanto, la presión aumentaba. Recibí mensajes anónimos, siempre amenazantes, siempre inquietantes. «Deja de buscar, te estás metiendo donde no debes», decía uno de ellos. «Sabemos lo que estás haciendo, es mejor que te detengas ahora». Otro mensaje aparecía en mi pantalla. Mi respiración se aceleraba cada vez que leía esos mensajes, pero sabía que debía mantenerme firme. No podía retroceder ahora. Cada amenaza solo me empujaba más hacia mi objetivo. Una tarde, mientras analizaba unos registros de transacciones, noté algo que me hizo estremecer. Un patrón. El mismo tipo de pagos, las mismas cantidades, la misma estructura. ¿Podría ser que alguno de los miembros de nuestra firma estuviera involucrado de alguna manera? Esto me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas con las que trabajaba. ¿Era posible que alguien dentro de la firma estuviera facilitando el flujo de datos hacia la dark web? ¿O estaban siendo manipulados sin saberlo? Esta incertidumbre me llevó a un nuevo dilema. No solo necesitaba pruebas de la red criminal, sino que ahora tenía que confirmar si la firma estaba siendo utilizada como una vía indirecta para el tráfico de información ilegal. Mi mente se encontraba al borde del colapso. Sabía que el riesgo que corría era extremo. Cada vez que miraba atrás, sentía que alguien me estaba observando. Los mensajes de advertencia, las pistas que no encajaban, el constante miedo a ser descubierto. Todo se había convertido en un juego de alto riesgo, pero había llegado demasiado lejos para detenerme. En una noche particularmente tensa, recibí un aviso cifrado que me sorprendió. «Has conseguido lo que querías. Ahora es el momento de actuar». La comunicación no solo era extraña, sino también inquietante. ¿Cómo sabían que había logrado avanzar tanto? ¿Quién estaba detrás de esta red tan meticulosamente organizada? Me sentí observado, como si me estuviera acercando demasiado a algo que no podía entender por completo. A la mañana siguiente, tomé una decisión radical. Ya no podía continuar trabajando solo. No podía confiar únicamente en mis propios esfuerzos. Había recopilado suficiente evidencia, pero la magnitud del peligro me decía que debía involucrar a los expertos. Contacté con un grupo de especialistas en delitos cibernéticos. No fue fácil, pero finalmente establecimos una conexión. Proporcioné toda la información que había recopilado, sin saber si estaba actuando de manera correcta o precipitada. Lo único que sabía con certeza
era que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y mi implicación en esta operación ilegal no podía ser ignorada. La colaboración con las fuerzas del orden fue tensa y difícil. No solo debíamos desmantelar una red criminal de alcance global, sino también hacerlo sin alertar a los responsables. Cada fase de la operación encubierta estuvo plagada de riesgos, pero mi objetivo era claro: sacar a la luz la verdad, proteger a aquellos que estaban siendo extorsionados y, lo más importante, asegurarnos de que nuestra firma quedara limpia de todo involucramiento en este crimen. Cuando finalmente se llevó a cabo la intervención, el impacto fue inmediato. Las detenciones se realizaron, pero lo que ocurrió después me dejó sin palabras. La red de intermediarios cayó y los responsables fueron arrestados, pero también lo fue alguien más. Uno de los miembros de nuestra firma había estado involucrado, trabajando como intermediario sin que nadie lo supiera. La verdad era mucho más compleja de lo que imaginaba, y aunque el proceso de desmantelar la red fue un éxito, la sensación de haber estado tan cerca de la oscuridad me dejó marcado para siempre. Nunca olvidé cómo el miedo, la duda y la ética se entrelazaron mientras avanzaba en esta investigación. Ahora, mi carrera no solo se había transformado en algo más grande que yo mismo, sino que había aprendido lo que realmente significaba luchar por la justicia en un mundo donde las sombras son mucho más reales de lo que imaginamos. Mi nombre es Jack y soy un tipo común. Vivo en la Ciudad de México, tengo 25 años y trabajo en una startup de tecnología. Mi vida, en apariencia, sigue una rutina predecible: el trabajo, las salidas con amigos y una que otra charla sobre el futuro. Pero, como cualquier otra persona con un poco de curiosidad y tiempo libre, mis pensamientos suelen desviarse a lugares menos convencionales, y la web profunda fue mi puerta de entrada a lo inexplicable. Era una noche cálida, el aire acondicionado zumbando suavemente mientras la ciudad afuera parecía un murmullo lejano. Desde mi apartamento podía oír cómo el bullicio de la metrópoli se diluía en la distancia, como si la noche tomara el control. Sentado frente a mi computadora, la pantalla iluminaba mi rostro con una luz fría mientras me sumergía en mi obsesión por la ciberseguridad. Fue en ese preciso momento que, arrastrado por un impulso casi instintivo, encontré el sitio llamado Eclipse Zone. Era uno de esos rincones oscuros de la red profunda, y aunque algo me decía que debía alejarme, mi curiosidad era más fuerte. Había escuchado rumores, leído foros, y ahora estaba aquí, en la interfaz de Eclipse Zone. Un fondo negro con textos verdes que parpadeaban débilmente, como si la propia web estuviera respirando. Las etiquetas eran crípticas: vigilancia, perspectivas, interacción. Todo diseñado para inquietar. Sin pensarlo dos veces, entré en la sección de vigilancia. Lo que vi me hizo estremecer. Cámaras en vivo, de lugares públicos como parques, estaciones de metro. Pero la perspectiva era errática, casi como si estuviera siendo observado desde algún rincón oscuro. Los comentarios de los usuarios, lejos de ser inofensivos, discutían detalles aterradores sobre las personas que aparecían en las imágenes. Movimientos, comportamientos, incluso conversaciones. Cada uno de los comentarios era como una puñalada a la privacidad, pero eso solo era el principio. La siguiente sección, interacción, prometía algo más perturbador aún. Era un foro, sí, pero no un foro cualquiera. Las conversaciones no hablaban de teorías o de conspiraciones inofensivas. Aquí, los usuarios compartían información sobre personas específicas, sus rutinas, sus direcciones, sus horarios. Estaba tan normalizado hablar de acosos, de invasión, que me costó entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo. Uno de los hilos hablaba de un objetivo específico. No era el nombre de alguien famoso ni un personaje enigmático, no. Había detalles tan específicos que me helaron la sangre. Mi nombre, mis horarios, incluso la calle en la que vivía. ¿Cómo era posible? Mi mente se nubló. La sensación de estar siendo observado, esa maldita sensación de vulnerabilidad total, me recorrió como un frío helado. Y lo peor estaba por llegar.
El sitio, aparentemente inofensivo, se volvió algo más que un portal. Lo supe en el momento exacto en que intenté cerrar la ventana de Eclipse Zone. Al hacer clic en la pestaña de cierre, algo extraño ocurrió. La pantalla parpadeó y se oscureció momentáneamente. Cuando volvió a la vida, ya no estaba en el lugar donde lo dejé. Las ventanas comenzaron a abrirse por sí solas, algunas cargando más cámaras en vivo, otras accediendo a perfiles de usuarios desconocidos. Mi cursor saltaba de una pestaña a otra con una rapidez que no era posible con la simple interacción de mi mano. El pánico me golpeó como un puño en el estómago. ¿Quién estaba controlando mi computadora? La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, como si todo lo que me pertenecía hubiera sido saqueado en un parpadeo. Miré mi escritorio. Las luces de la calle que entraban por la ventana parecían difusas, como si la ciudad misma estuviera alejándose de mí, perdiendo su color, su forma. La computadora ya no solo me vigilaba, me dominaba. Mi mente empezó a colapsar bajo el peso de la paranoia. Intenté apagar el equipo, pero la función de apagado no respondía. Las teclas parecían inactivas, y el ventilador de la computadora comenzó a sonar con una intensidad inquietante, como si estuviera trabajando a máxima capacidad para mantenerme allí, atrapado en ese espacio virtual. La cámara de mi computadora se activó por sí sola. Lo supe porque el pequeño LED verde comenzó a parpadear con una intensidad anormal. Mi estómago se encogió. ¿Me estaban observando? ¿Quién estaba del otro lado de la pantalla? Desesperado, intenté desconectar la computadora del internet. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño. Un leve golpeteo como si alguien estuviera tocando mi puerta, pero la presión en mi pecho me hizo ignorarlo. Intenté desconectar el cable del router, pero las manos me temblaban tanto que no pude. Fue cuando miré de nuevo la pantalla y vi que algo había cambiado. Ahora, no solo aparecían cámaras en vivo, también había imágenes en tiempo real de mi calle, de la entrada de mi edificio. Un encuadre específico de la calle donde vivo, con detalles tan exactos que me pareció imposible que alguien estuviera tan cerca. ¿Quién estaba allí, observando cada uno de mis movimientos? En el foro de interacción, las publicaciones comenzaron a volverse más explícitas, más personales. Los usuarios discutían sobre mí con un tono que parecía desafiar todo sentido de lo que era correcto. Había mensajes sobre mis rutinas diarias, mi trabajo, incluso mis amigos y mi familia. Comentarios sobre qué lugares frecuentaba, cuándo salía de casa, qué caminos tomaba al llegar a mi oficina. Cada palabra me perforaba como una aguja. Todo lo que había hecho en las últimas semanas parecía estar al alcance de alguien más, y no sabía si era real o si estaba siendo víctima de alguna clase de alucinación inducida por el miedo. El foro se volvió una amenaza tangible. En una de las publicaciones, alguien me mencionó directamente, sugiriendo que sería interesante verme en persona. Los detalles eran tan exactos que sentí como si un frío helado se apoderara de mi cuerpo. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué querían de mí? En ese momento, el sistema de mi computadora comenzó a mostrar mensajes que no había escrito. Casi parecían respuestas automáticas, mensajes que aparecían por sí solos en la ventana de chat del foro. Decían cosas como, sí, está cerca, lo encontraremos pronto. Traté de eliminarlos, pero cada intento era en vano. La máquina parecía responder a algo o a alguien que no era yo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. No podía salir de allí. El miedo, esa sensación viscosa de ser observado, se apoderó de mí por completo. Me sentí más pequeño que nunca, atrapado en una red invisible, donde cada clic en mi computadora parecía un acto de desesperación. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que esto era solo una broma, algo de lo que podría despertar en cualquier momento. Pero nada era real, nada era seguro. Estaba atrapado. Mi respiración se volvió errática. El aire en la habitación parecía espeso, casi irrespirable. Intenté cerrar los ojos para calmarme, pero al abrirlos, el espacio a mi alrededor ya no era el mismo. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían más densas, más reales, como si algo estuviera acechando en ellas. Todo se volvió surrealista,
como si la propia realidad estuviera desmoronándose ante mí. Las paredes parecían cerrarse, las imágenes de las cámaras en vivo se superponían con la imagen de mi propia casa, como si alguien hubiera invadido mi espacio físico y mi espacio digital al mismo tiempo. Cuando finalmente logré desconectar la computadora, el daño ya estaba hecho. No solo me sentía vulnerable, me sentía marcado. ¿Qué sabían de mí? ¿Cómo me habían encontrado? Esas preguntas me martillaban la cabeza, mientras mi mente giraba en espiral. No tenía ni idea de cuánto de mi vida ya había sido comprometida. En un ataque de desesperación, contacté a un especialista en ciberseguridad, alguien que confiaba para lidiar con incidentes como este. Le conté lo que había sucedido, lo que había visto, y cuando terminó de escucharme, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Me dijo, con una calma aterradora, que lo que estaba describiendo no era solo un ataque informático convencional, era algo más profundo. Era un acoso digital, coordinado y elaborado. Me dijo que no solo podían seguirme en línea, podían manipular mi vida, alterar mis interacciones, incluso influir en mi entorno físico de alguna manera. Mi vida estaba siendo vigilada, y esa vigilancia no venía de una sola persona, sino de una red extensa, como si un ojo invisible estuviera posado sobre mí, listo para actuar en cualquier momento. El peor momento llegó cuando intenté dormir esa noche. Las pesadillas fueron incontrolables. Soñé que alguien estaba dentro de mi casa, observándome mientras dormía. Cuando desperté, la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Las sombras seguían en las esquinas de la habitación, y los ruidos de la calle ya no eran tan familiares. Mi paranoia me empujó a revisar la cerradura de las puertas y ventanas, una y otra vez, pero no encontraba ninguna respuesta lógica. El terror no se limitaba solo a lo digital. Se había infiltrado en mi vida cotidiana, un fantasma invisible que me acechaba a cada paso. Pasaron días, luego semanas, y aunque mi sistema estaba asegurado, la ansiedad no se fue. Sentí que mi privacidad había sido violada de una forma tan profunda que no había vuelta atrás. Cada notificación, cada mensaje en las redes sociales, cada llamada telefónica me hacía temer que en cualquier momento todo podría desmoronarse nuevamente. Hoy en día la lección que aprendí es clara. La web profunda no solo guarda secretos, también alimenta monstruos invisibles. Y en esa oscuridad nunca sabes quién está observando, quién te sigue, ni cuánto de tu vida está en sus manos. La curiosidad me llevó a un lugar que jamás debía haber explorado. Y ahora, con cada clic, me pregunto si realmente estamos a salvo. O si, al igual que yo, muchos estamos siendo observados sin saberlo.